Bien, entonces, la clase anterior vimos lo que eran los índices de Miller. Los índices de Miller tenían sentido. Claro, vimos lo que era la estructura, claro, la estructura cristalina, evidentemente no puede ser amorfa, de metal en ese caso, que vimos lo que eran, primero lo que eran geometría cúbica, y las más comunes eran cúbica central en el cuerpo, era BCC, cúbica central en la cara, que era FCC, y la hexagonal, solamente la hexagonal compacta. Pero hoy no va a haber hexagonal compacta, solamente geometría cúbica, que, o sea, redes de Barabia que están en esta simetría. Entonces, por ejemplo, para este tipo de planos, recuerden que los planos era el asunto ese de que las intersecciones con el eje, si no le intersectaba, entonces era infinito, ese tipo de cosas, que se buscaban las intersecciones con los ejes, los inversos, ya los inversos eran los índices de Miller. Los índices de Miller, para referirnos a un solo plano, recuerden que era paréntesis, y el negativo se pone arriba, igual como se hizo con este, como se hizo con este. La otra condición era que para calcular el índice de Miller, el centro del eje, el plano no puede pasar por el centro del eje, así que el centro del eje se desplaza. Y en este caso eran tres dimensiones, pues, 3 grados de libertad, que sería A1, A2 y A3. Claro, en el caso anterior, este que está aquí, era 1, 1, 1, este plano. Para este tipo de plano era 0, 0, menos 1. Para este que está aquí era 1, 0, 0, bueno, negativo 1, 0, 0. Para este que está aquí, que es diagonal, es 0, 1, 1. Fueron los resultados de la otra vez. Para este tipo que está aquí, que también es diagonal, es 1, menos 1, 0. Y para este que está acá, era 1, 0, 1. ¿Ok? Eso fue lo que se vio. Ahora, para el caso de la familia de planos, era claro, evidentemente son familia de planos, se refiere a que son planos paralelos todos entre ellos. Son paralelos y tienen las distancias comunes. Por ejemplo, este que está aquí, eh, el plano que se vio primero era el que está a la mitad de arista entre A1 y A2. Y infinito para, disculpen, A3 y A2, un medio e infinito para A1. Como se colocó aquí, el inverso era este que está aquí. Igualmente para el que está amarillo, porque este es para el rojo. Para el de amarillo, entonces, era más, también un poquito más adelante, en los ejes. Entonces, la familia de planos representadas con las llaves. O sea que paréntesis para un plano en particular y corchet, disculpen, y paréntesis, llaves, disculpen, esas llaves era para cuando son familia de planos. Bueno, aquí puse unas I, eso no es tan correcto del todo, pero yo lo puse para que se sepa que se trataba de más de uno en particular. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Claro, aquí pongo el último de referencia, que también era así, familia de planos. Claro, aquí estos son paralelos a los ejes A1 y A3. Intersecta en un tercio, en un tercio y así sucesivamente del eje A2. ¿Ok? Entonces, claro, la familia de planos se caracterizan primero que todo porque son paralelos y segundo porque están todos distanciados igual. Bien, ahora lo que nos interesa ver es, vamos a ver, que no se vio la otra vez, para empezar, lo que son las distancias entre los planos. Vamos a agarrar, por ejemplo, porque hay unos que son equivalentes, por ejemplo, bueno, vamos a agarrar uno que sea, no, es que se aprecien, que visto de arriba parecen iguales. Bueno, vamos a agarrar, por ejemplo, este que está aquí. Bueno, ese no me gusta mucho. Este que está aquí visto desde arriba. Uno que sea bastante fácil de notar. Creo que lo utilizamos la otra vez. Este que está aquí. Este que está aquí está perfecto. Pero visto desde arriba, vamos a ver su familia de planos. Vamos a ver acá entonces. Ok, aquí tengo una ecuación de antemano, que relaciona la distancia entre los planos y el parámetro de arista. Yo debo hacer la aclaración que, por ejemplo, o sea, la otra vez dijimos que el parámetro de red era este que está aquí. De aquí a aquí es el parámetro de red. Y para el asunto de las coordenadas, para calcular los índices de Miller, pusimos que era 1. Ahí pusimos que cada uno de estos A1, A2, A3 valían 1. Pero el parámetro de red no se le atribuye un valor porque eso depende de cómo sea la estructura cristalina. Así que ahí vamos a poner simplemente A. ¿Ok? Ese que está ahí va a ser entonces, vamos a dominar con A al parámetro de red. Solamente recordando. Este que está aquí, bueno, vamos a ponerle. Aquí está. Este es el parámetro de red. ¿Ok?
Entonces voy a poner del punto de arriba, pero esta cara que está aquí. De la parte de arriba voy a poner solamente esta cara. Bien, por ejemplo, esta cara que está aquí, esta cara que está aquí. Esa cara que te le voy a ver desde arriba para que se vea cómo son los planos con respecto a esa. Entonces, este que está aquí es el plano con índice de Miller 101. Pero vamos a verlo acá, desde una perspectiva de corte. Entonces vamos a insertar un cuadrado. Este que está aquí está perfecto. Aquí. Entonces eso es esa la celda de unidad, pues, vista desde arriba. Vamos a colocar otra más. Colocamos otra más. Vamos a colocar 4. Para que se aprecie lo siguiente, vamos a colocar a lo más preciso que podamos. Bien, este que está aquí. Y este que está aquí. Esas serían 4 celdas de unidad unidas. 4. Muy bien, entonces, claro, el plano como estamos viendo, que es este que está acá, es este que está acá así, podemos dibujar, creo que es este que está aquí. Ajá, muy bien. Podemos dibujar, vamos a ponerlo en azul, igual como está ahí, un azul así, un poquito más grueso, así. O sea, aquí, ese plano iría de aquí a aquí. Para una celda unidad. Entonces, para otra, esta que está aquí, iría, una que está adyacente, iría de aquí a acá. Entonces, nótese que si uno, este iría de aquí, que para esta celda unidad, y para la otra que está aquí. Entonces, ahí se puede apreciar que evidentemente los planos son paralelos. En ese caso, el plano es, vamos a escribirlo, hacer el plano, el índice para índice de Miller 101. Entonces vamos acá. Entonces sería índice de Miller 101. Entonces los índices de Miller. Ok, entonces, ¿cómo hago para averiguar la distancia? Vamos a poner la distancia en color rojo. Para saber la distancia, por ejemplo, de aquí a aquí, que es la distancia entre los planos. Por ejemplo, de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. ¿Y bien? Entonces, claro, lo primero que se sabe es que el parámetro de red, ya lo mencioné, que es este que está aquí, vamos a poner en amarillo, para distinguirlo del delante. Entonces, el parámetro de red es este que está aquí. De ahí es el parámetro de red. En el caso de la simetría cúbica. Entonces, lo que nos interesa ahora es que esa D que está ahí, esa D es esta que está aquí. Entonces, escribimos, aquí está A. Y aquí está D, HKL. HKL. Muy bien. Entonces, nótese que basta con saber en este caso, basta con saber solamente cuánto valdría los índices de Miller. Y si sé la distancia entre los planos, puedo averiguar cuánto vale el parámetro de red, que es lo que define cómo es la estructura cristalina, o sea, cómo se cristalizó cierto material. O sea, que en ese caso sería, por ejemplo, para este caso, para dejarlo sin completar, tomamos esta fórmula que está aquí y la pegamos aquí. Y sería 1, y sería 0, y aquí sería 1. Para este tipo de casos. Entonces, claro, y sería 2, ¿no? Raíz de 2. Eso sería, voy a poner aquí, 2. Ya tenemos una relación, mire, con esta fórmula que está aquí, vamos a poner aquí marcada. No la estoy deduciendo porque tardaría mucho tiempo, además ya no tiempo no tenemos tanto. Aquí está lo que sería, con este índice de Miller,
lo que sería para este tipo de estructura cristalina, cómo será la relación entre el parámetro de red y la distancia entre los planos. Aquí está, índice de Miller. Muy bien. Entonces aquí está el índice de Miller para este tipo de caso. ¿Ok? Ese para este caso que te dice es 1, 1, 1. Ahora vamos a otro caso, por ejemplo. Vamos a estar aquí, vamos a ver un poquito esto que está aquí y voy a quitar ese que está allá. Este lo construimos todo, ponemos esto acá. Porque supe la relación. Porque ya la fórmula está dicha aquí. Bien, vamos a recortar esto por acá. A buscar otro. Bien. Ahora viene otro ejemplo para ver la relación. Entonces vamos a quitarle. Si este sigue siendo parámetro de red, ahora quitamos esto que está aquí. Muy bien. Ahí es donde quedaría ahora el muy bien. Muy bien. Ahora, por ejemplo, para el caso, bueno, podría ser también este que está aquí, ¿ven? Este que está aquí visto del punto de arriba. Ahora el plano, vamos a poner el plano, que se va a poner en perspectiva, en la parte superior, vamos a poner el color gris, por ejemplo. Bueno, vamos a dejarlo así. Por ejemplo, si coloco este plano que está aquí en la parte de arriba, así, si pongo ese plano, por ejemplo, en la parte superior, disculpen, ahí que está aquí, por ejemplo. Ahora ese visto en la parte superior y este que está aquí, el más pequeño, el primero, es el índice Miller, porque el primero fue que hicimos, fue el pequeño que cortaba en la mitad en dos partes de la mitad en el eje 3 y en el eje 3 y 2 se cortaba un medio, así que es el índice Miller 022. Entonces vamos acá, creo que está por aquí. Ahora ese partía aquí. Entonces, ¿cómo es su simetría? Vamos a buscar ese. Por ejemplo, este era, vamos a poner que, bueno, sabemos que corta aquí también, pero inicialmente es a la mitad, mitad de aquí, mitad de acá. Mitad de aquí, mitad de acá. Igualmente ahora, claro, él continúa de aquí a acá, mitad de aquí, mitad de acá. Mitad de aquí, mitad de acá. Porque cada cuadrito, entonces uno solo que va de aquí hasta acá. Uno que va de aquí a acá. Y este es la mitad de este, voy a tener que cortar este aquí, mitad de este. Porque era este que se está viendo. Bueno, podemos. Eso bueno, ahí está bien. Ahí está bien. El parámetro de red es este. Entonces, ahora la distancia entre red. La distancia entre planos, disculpen. La distancia entre planos ahora va a ser esta. Disculpen. La distancia entre planos ahora va a ser esta que está aquí. De aquí a aquí. La distancia entre esos dos planos. Ahora se supone que debe ser menor, porque es el mismo tipo de estructura, si es la misma sustancia, el parámetro de regla es el mismo. Ahora se expresa que debe ser menor justamente como se ve en el caso anterior, que es la misma que está aquí, y así sucesivamente, y cualquiera. Bueno, aquí me faltó uno. Aquí me faltó este. Era este que tenía. Me faltó este de a mitad, que ese fue lo que hicimos la otra vez. Muy bien. Entonces, lo que estoy marcando ahí es simplemente, los que están en azul son los planos cristalográficos, ya se conoce su índice de Miller, y lo que están en las flechas rojas son la distancia entre los planos. Las distancias entre los planos son necesarias para cuando se vayan a hacer incidir, como vemos posteriormente, incidir rayos X para poder desvelar el tamaño de la distancia entre los planos. Si está el tamaño de la distancia entre los planos cristalográficos, sé la distancia de los parámetros. Recuerden que lo que existe físicamente es la distancia, o sea, lo que más es relevante pues, físicamente es el parámetro de red, A. Pero el asunto de la distancia entre planos y ese tipo de cosas, esas cosas son creadas matemáticamente, abstractamente, pues, para que se tenga una idea de ello, para que se pueda llegar a otro resultado. Voy a poner aquí.
a mitad aquí y mitad acá. Ahí está, listo. Entonces, claro, HK va a ser, este que está aquí, va a ser distancia HK. Ahí está aquí HK, distancia entre planos HK y distancia entre planos. Eso es lo que se refiere ahí. Se supone que debería ser menor a esta razón que está aquí. O sea que, porque se trata de la misma, entonces vamos a hacer lo mismo. Tomamos la misma fórmula y introducimos los índices de Miller. O sea que sería, bueno, vamos a partir de 0 para que se vea la diferencia. Aquí, pero ya dijimos que en el caso de ese, aquí, en este que está aquí, es 0, 2, 2. Vamos acá entonces, aquí es 0, 2, 2. Y sería 0, 0, 2, 2. 0, 2, 2. Si 0, 2, entonces aquí sería 0, aquí sería 2, aquí sería 2. Claro, evidentemente aquí va a ser 4, 4, 8. Creo que es 2 raíz de 2. Vamos a rectificar. Sí, está bien, está bien. Mira que ahora debo más pequeño, porque la A es la misma. Se supone que la A es la misma. Así que este que está aquí, para el caso que era solamente plano 1, 0, 1, la distancia entre planos es esta que está aquí, o sea, el parámetro entre R de 2. Ahora, si son planos, como dice Miller, 0, 2, 2, miren que ahora es, en ese caso, la mitad de este, justamente la mitad de este, como se supone que tiene que ser. Así que esta fórmula que está aquí es la que relaciona en primera instancia la distancia entre planos y el parámetro de red, lo relaciona, pero utilizando los índices de Miller. Muy bien, si ya tenemos idea de eso, tenemos la información. Entonces, lo que para poder averiguar experimentalmente cómo son las distancias, cuánto vale la distancia entre los planos que se quieran tratar, pues, realmente serán todos los planos que se puedan, todos. El objetivo fundamental es saber cuánto vale en un material su parámetro. Evidentemente el material tiene que ser una estructura cristalina, no puede ser una estructura amorfa, porque no va a tener la red de Bravais. Entonces, claro, cuando se incide rayos X sobre un material, ocurren varios efectos físicos, varios fenómenos físicos: emisión, absorción, dispersión, fluorescencia y difracción. En este caso nos interesa lo que sería la difracción. Esto sería como lo que realmente nos interesaría en este caso, el fenómeno de difracción. Lo que vamos a enfocarnos en este, para que se dé ese que tengo. Bien, entonces, claro, para la difracción de rayos X, porque estoy hablando de los rayos X, que es lo que la tipo de reacción que se debe incidir sobre estos materiales para que se dé ese fenómeno, vamos a hablar un poquito referente a cómo se generan. Los rayos X no se generan de manera natural como la radiación gamma, la ultravioleta, o alfa o beta, que se pueden generar de los núcleos de los átomos por inestabilidad entre ellos en el núcleo. Pero aquí no, los rayos X prácticamente, ¿cómo se generan? Bien, lo que está aquí es como si fuera un tubo al vacío. Un tubo, bueno, vamos a suponer un tubo bueno, es un tubo al vacío, totalmente sellado al vacío. Entonces, del lado de acá circula una corriente eléctrica. Ok, vamos a ponerlo aquí. Aquí se calienta este filamento que está aquí para que se dé un efecto llamado efecto termoiónico. Se genere, o sea, se calienta para que se puedan desprender electrones de este lado. Entonces, del lado de acá hay un material muy pesado, puede ser wolframio, del lado de acá. Vamos a marcarlo en azul, del lado de acá. Del lado de acá se coloca un material muy pesado, puede ser cobre, puede ser molibdeno, puede ser wolframio. Del otro no recuerdo muy bien, pero este que está aquí se hace que aquí incidan los electrones que se desprenden aquí por efecto termoiónico, por calor, pues, incidan acá. Bueno, ¿cómo hace que se incidan allá? Bueno, para que incidan allá se coloca una diferencia de potencial muy alta, es un voltaje, pues, una diferencia de potencial altísima, que puede ser, pasa los kilovolts, 3.000 voltios, o pasa los 34.000 voltios, 34.000 voltios. Bien, entonces eso sería
conectado aquí. Entonces aquí iría conectado. Aquí está quien genera el alto voltaje. Y de este lado también. Aquí esto solamente mide la corriente eléctrica. Pero aquí se pone un alto voltaje. Es lo que o sea, una fuente de alto voltaje, no una fuente de alta corriente. Me refiero a una fuente de alto voltaje. Bien, entonces, de ser así, como ese efecto ocurre, ¿qué pasa? Los electrones van hacia acá. Esta parte se llama ánodo porque la terminal es positiva conectado a esta. Así que aquí se van a depositar carga eléctrica negativa. Por ende, esto será denominado cátodo. Entonces, los electrones inciden así. Pero, ¿qué pasa? Los electrones cuando inciden sobre este material tan denso, hay un efecto de frenado. Se puede decir así. No voy a hablar de los detalles de eso porque hay que hablar sobre las curvas características según el tipo de material. Pero no quiero entrar en eso porque no dispongo de tanto tiempo. De manera general, se puede decir que el electrón, desprendido aquí por calor, viene hacia acá, es jalado hacia acá, atraído hacia acá, debido al enorme campo eléctrico que se genera debido a esta fuente de voltaje que está acá. Porque esto que está aquí lo que es una fuente de voltaje, de alto voltaje, esta que está aquí. ¿Ok? El electrón salta que cuando él es frenado o se absorbe su energía, se remite ondas electromagnéticas. Bueno, fotones en este caso. Porque ondas electromagnéticas son, en este caso, ondas electromagnéticas de una longitud de onda muy corta y una frecuencia extremadamente alta. Así que no se puede relacionar ni con microondas que son muy largas, menos de radio. Porque a veces uno dice ondas electromagnéticas y uno tiende a pensar en ondas de radio, ondas de televisión, incluso celulares que están en el orden de microondas. No, son muy pequeños, o sea que tienen también a ser como efectos de partículas en algunos laboratorios, en algunos fenómenos, en algunos experimentos, disculpen. Entonces acá lo que se remite es lo que se le llama rayos X. No son electrones, los electrones quedan ahí atrapados en el material denso, que en este caso vamos a utilizar uno de cobre, uno que es el rayo que genera el cobre, pero lo que sale aquí se llaman fotones, son partículas evidentemente con energía, pero no tienen masa. Entonces la longitud de onda de los rayos X está en el rango entre 0.05 nanómetros y 0.25 nanómetros, pero también depende del blanco, depende cómo usa también, contra qué incida los electrones, o sea, depende de esto. Ok, vamos a aceptar a alguien por allá que quiere entrar. Muy bien. Ok, entonces, de manera general se va a decir que así es la emisión de rayos X, porque la vamos a necesitar para incidir sobre un material para averiguar la distancia entre los planos, y con esa distancia se puede averiguar el parámetro R, o sea, y el parámetro R evidentemente ya define cómo es la estructura cristalina. Bueno, hay que recordar solamente también que los rayos X no son rayos, o sea, es un tipo de radiación artificial, o sea, el hombre la genera, no se genera de manera natural. Salvo en algunos casos en el espacio. Pero aquí aquí en la Tierra no son muy así, como por ejemplo los rayos gamma. Bien, entonces, con ese efecto, con ese tipo de radiación, vamos a ver lo que será la ley de Bragg. ¿Ok? Para que se dé el fenómeno de difracción, que ya dijimos que, por ejemplo, cuando inciden varios tipos de fenómenos, cuando nos interesa más el fenómeno de difracción, pasa algo. Esto que aquí que dice lambda es la longitud, evidentemente, del rayo incidente, que son los rayos X. O sea, aquí sería, vamos a ponerlo aquí, aquí serían los rayos X. Vamos a ponerlo ahí. Aquí viene la incidencia de rayos X. Ok. Vamos a poner rayos X. Y los mismos vienen en fase. Pero vamos a poner primero aquí rayos X. Rayos X. Aquí están los rayos X. Ok. Y los mismos vienen en fase. ¿En fase qué quiere decir? Como ya sabemos. Voy a poner en amarillo. Bueno, mejor en negro. Para que se note. En fase quiere decir que los puntos más altos, que le llaman cresta, y los puntos más bajos, vienen uno al lado del otro. Uno al lado del otro. El punto más bajo, uno al lado del otro. Justamente se desplazan a la misma velocidad. Disculpe, claro que se desplazan a la misma velocidad, sino que van en el mismo orden. Uno adyacente al otro aquí. Entonces, esto
viajan en fase. La incidencia de rayos X tiene que ser en fase, de manera que esto que está aquí tenga que ser colimado o algo así para que la salida de rayos X salga, que mantenga un tipo de frecuencia. En este caso veremos que creo 0.15 nanómetros, la longitud de onda de lo que vamos a ver ahora. Pero vamos a utilizar, sí, como es cobre, sería 0.154. Entonces, claro, vamos a poner aquí, incide en fase. Los rayos inciden en fase. Los rayos X inciden en fase. Vamos a ponerlo por acá. Los rayos X inciden en fase. Y un poquito más pequeño. Muy bien, los rayos X inciden en fase. Vamos a poner esto por acá. Los rayos X incidentes, ellos inciden en fase. Eso es lo que hay que saber. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está aquí es la estructura cristalina, que bien se puede denotar con raíz de Bravia. Entonces, aquí hice una D. Entonces, esa D es la siguiente. Esa D es la distancia entre los planos. O sea, ahí está intentando describirse planos cristalográficos. Por ejemplo, esto sería un plano cristalográfico. Este sería un plano cristalográfico. Este sería otro plano cristalográfico. Entonces, aquí está la distancia, justamente lo que estamos viendo anteriormente, este y el otro que mostramos. O sea, que en este caso la radiación incidiría una cosa así, en ese caso particular, una incidencia de rayos X así en fase. Para poder estudiar, averiguar, pues, la distancia entre los planos con los resultados de rayos X, que es lo que vamos a mencionar como que se denomina ley de Bragg. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Depende, claro, depende de varias cosas. Depende de la distancia entre planos, la longitud de onda y el ángulo de incidencia para que la difracción, pues, sea constructiva o destructiva. Pero claro, si hacemos fijo la distancia, sí es fijo porque el material, si se trata de un solo material, ya va a ser fijo la distancia entre planos. Y si es un solo aparato emisor de rayos X, entonces también va a ser fijo lambda. Así que lo que se puede variar es el ángulo para ver cómo salen acá. Entonces, acá, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir en fase? Bueno, que acá como se aprecia del lado de acá, después de la difracción, estoy intentando decir que aquí, miren, de nuevo, los puntos más altos de la señal y los puntos más bajos de la señal vienen en orden, uno al ladito del otro. Entonces, ahí la señal es como si se sumaran los frentes de onda. Entonces, aquí se ve como, eso es lo que significa aquí, está sumando. Así que aquí sería una onda constructiva. Vamos a decirle superposición constructiva. Vamos a decirle superposición constructiva. No sé cómo decirlo. Bueno, vamos a decirle superposición constructiva. Superposición constructiva. Constructiva. Disculpen. Aquí está, superposición constructiva. O sea, quiere decir que la señal se está aumentando. Entonces, del lado de acá lo que va es un receptor, pues un aparato Geiger-Müller que detecta la frecuencia de rayos X. Así que pues aquí es el detector de rayos X. Detector de rayos X. Entonces el detector iría del lado de acá. Aquí iría el detector de rayos X. Vamos a ponerlo, es que no sé ni dónde ponerlo. Okay, aquí iría el detector. Este iría del lado de acá. Y al mismo tiempo pues un conteo, como si fuera un aparato de detección de radiación, como un Geiger-Müller, pero que vea bien esta banda. Por esto que está aquí. Vamos a ponerlo en violeta. Entonces aquí estaría el detector del lado de acá. Ponemos una cajita ahí y él va a representar el detector. Entonces aquí iría el detector. Aquí estaría el detector de rayos X. Estaría acá. Entonces sabemos que es una constructiva en este caso. Y este sería el detector de rayos X.
Este sería el detector de rayos X. Y ahí se aprecia que como salen en fase, es una superposición constructiva. Pero en este caso en particular, como se está viendo aquí del lado izquierdo, ¿okay? Superposición constructiva, eso es lo que significaría ahí. Y aquí vienen en fase. Muy bien. Entonces, del lado de acá sería prácticamente la misma situación. De nuevo, inciden los rayos X también en fase. Veamos aquí. La misma historia. Acá inciden los rayos X. Y de nuevo inciden en fase porque es el mismo aparato. Él sigue incidiendo en fase. Un poquito así. Aquí lo puse como muy débil, voy a poner un poquito más grueso aquí para que se vea que ellos inciden en fase. Las partes bajas de la señal al ladito de las partes bajas de la correspondiente y así. Todo. Y aquí también en la incidencia del lado de acá. O sea que salen en fase. La parte baja con la parte baja. Ok. Entonces, viven igualito como ya lo mencioné acá. Entonces, del lado de acá también va a estar el sensor. Va a estar el sensor. Ahí va a estar el sensor de rayos X. Claro, ahora se mira que está en otro ángulo. La diferencia entre estos dos es que se ha puesto en otro ángulo. Así que si es un solo material, o sea, un tipo de material que se está estudiando solamente, la D va a ser fija. Si el aparato emite un solo aparato de rayos X, así que va a tener su lambda fija. Así que lo que se va a ir girando va a ser el ángulo de incidencia. Entonces, cuando se da la difracción, recuerden que, claro, entonces, lógicamente, aquí él tiene que aquí está la salida, el rayo X se difracta hacia acá, y aquí está la misma cosa, aquí incide en fase con el aparato, pero acá no, acá se ve una diferencia notable, donde dado que está el sensor. Fíjense que ahora no están en fase la salida, cuando se movió en otro ángulo particular. Entonces, mire que este es el punto alto y aquí el punto más bajo. Ahora aquí está el punto más bajo y el punto más alto. Esta es destructiva. Aquí, o sea, aquí la salida, el detector detecta muy poco. Para que el detector pueda hacer un buen conteo, pues, de valor de esa radiación, se necesita que la onda sea constructiva. Así que aquí vamos a copiar esto y ponemos superposición destructiva. Para que se comprenda para hacer la analogía con ondas. Superposición destructiva. 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 Muy bien. O sea que en otras palabras, para ciertos valores del ángulo de incidencia del aparato de rayos X, o sea, de la señal de rayos X sobre la superficie cristalina, sobre la estructura, pues, para ciertos ángulos se verá que va a tener un valor máximo, o sea que la señal va a ser constructiva, así que el detector detecta mayor radiación. Para otros ángulos, mira que esta es otra inclinación diferente. No solo uso 2 veces teta, pero es porque los dos están girando. O para verlo en base al plano ese, pero eso lo aclaré después. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, en este caso el detector detecta menos en este ángulo. ¿Ok? Que lo que pasa es que ese 2 teta es porque se intenta poner que sea, o sea, ese 2 teta es por la siguiente situación, porque se intenta cuando ya se va a ver el espectro de difracción, lo que se está intentando es que estos dos tengan el mismo ángulo, o sea, estos dos tengan de los dos lados, es como si fuera una cosa, bueno, no sé, voy a ponerlo aquí mejor porque no quiero rayar todavía eso. Es como si fuera así, o sea, así, y que el ángulo de los dos lados sea igual, así que igual una cosa así. Una cosa así. O sea, de manera que se quisiera que el ángulo de aquí sea igual al ángulo de acá y que el ángulo de aquí sea igual al ángulo de acá. Esa es la razón por la cual se pone 2 teta, pero 2 teta sería como que la referencia de ángulo viene desde el ángulo incidente hasta el ángulo difractado. Por eso se ponía 2 teta, pero se quisiera que el fenómeno se estudiara justamente cuando incide,
que como si fuera una reflexión, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Muy bien. Ya vamos a entrar entonces en detalles para lo que sería la ley de Bragg. Bueno, hay que hacer la aclaración de que para que se dé el fenómeno de difracción es necesario que haya una relación, o sea, que hay una similitud en el valor de la longitud de los rayos X y la distancia entre los planos. Tienen que ser valores similares, como dice aquí, la longitud de onda de los rayos X deben tener valores similares a la distancia entre los planos. Si uno es muy grande con respecto al otro, no se da el fenómeno de difracción, no se aprecia nada. Tiene que tener valores muy cercanos. Muy bien, entonces vamos escribiéndose en detalle lo que será la ley de Bragg para después generar la fórmula matemática. Vamos a ver si muevo esto un poco. Sí, vamos a mover un poco este dibujo. Porque sospecho que no sé si voy a caber. Sí, va a ver si hace los cálculos matemáticos del lado de acá. Muy bien. Entonces, los planos son los siguientes. Vamos a ponerlos bien delgaditos que se vea. Estos son los planos. A estudiar, pues el plano a estudiar. Porque muchos planos en una red de Bravia, en una estructura cristalina, depende de lo que dice Miller, cuál es que esté. Entonces, lo que estoy viendo aquí son los planos que nos interesan, saber la distancia entre ellos. ¿Okay? Entonces voy a hacer incidir un rayo, radiación de rayos X, pues, a través del siguiente eje. Esto que está aquí, un eje. Este eje no tiene nada que ver con los planos. Vamos a poner la radiación de rayos X de color, vamos a ponerlo amarillo. Algo bien notable. Amarillo. Y vamos a ver que se aprecie. Entonces, vamos a ver el caso en que es constructiva la radiación, la superposición. Aquí está entonces, vamos a poner la incidencia aquí. Tienen que ser rayos paralelos. Vamos a ponerlo por aquí. No me creo que mejor color más notable. Voy a poner este así, un violeta. Un violeta oscuro, yo creo. Voy a un violeta oscuro y se acabó esto. Este que está acá, pase por acá. Venga desde acá. Este también, desde el mismo centro, que venga acá. Paralelos entre ellos. Y acá. ¿Ok? Esa es la radiación. Se va a meterle aquí una señal, la forma de onda, para que sepa que vienen en fase. Ellos vienen en fase. Vamos a hacer el siguiente. La siguiente representación. Entonces, vamos a ponerlo, arriesgarnos a poner esto aquí. Muy bien. O sea, ahí viene la señal y la señal viene viene en fase con esta. El frente de onda viene máximo con máximo y máximo con máximo aquí. Hay que estar claro en esa situación. Porque si no vienen en fase no se puede hacer nada. Pero tienen que venir en fase. Ese amarillo ni se ve ahí. Vamos a poner gris. O sea, ahí viene. El frente de onda viene así. Una señal coherente. Aquí. Muy bien. ¿Ok? Entonces ahí viene la señal de rayos X. La radiación de rayos X. Entonces, una vez incida, se supone que tiene que salir para acá. Aquí creo que era 6, algo así. Y que salga para acá, en el mismo ángulo, que se va a esperar el caso particular en el cual, muy bien, muy bien. Ahí está. Para que se vea en el detector, recuerden que el detector estaba del lado de acá. Vamos a poner el detector ahí, justamente como el que pusimos en Antito. El detector está acá.
Ahí está el detector. Para que el detector vea eso, tiene que haber para que el detector vea la radiación, tiene que tener salidas en fase. Vamos a copiar de nuevo este. Vamos a ponerlo acá. Vamos a verlo aquí. La salida tiene que ser en fase. Ese es el detalle. Voy a ponerlo por aquí. O sea, el caso de la ley de Bragg solamente interesa cuando la salida, cuando después la difracción, pues, es constructiva. Porque si es destructiva o cerca de ser destructiva, el detector no ve, o sea, ve una radiación extremadamente baja, no se puede apreciar nada. Así que la salida tiene que ser así. Listo, yo creo que ahí estamos bien. Entonces, claro, justamente lo que acabo de mencionar, que ahí tiene que ser una salida en fase. Esto máximo con máximo, mínimo con mínimo. Solamente así se adquiere, se consigue que el detector vea un valor considerado para poder. Okay, entonces vamos a. Bueno, aquí ley de Bragg. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa del lado de acá abajo? Del lado de acá abajo, tiene que ocurrir lo siguiente. Para que se dé esta situación, vamos a cortar aquí abajito. Aquí, vamos a darle continuidad a la línea esta que está aquí, pero así. Muy bien. Ya sabemos que la distancia entre planos, que se mencionó también, es la distancia esa de aquí a aquí, la distancia entre planos. Ahí está la distancia entre los planos, cualquier tipo de plano que diga el índice, que diga que se quiere mencionar. Así que estos serían HKL. ¿Ok? HKL. Muy bien. Aquí está HKL. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya yo sé que aquí, la distancia aquí a aquí es HKL. Entonces, hay una situación. En este que está aquí, por ejemplo, el segundo que está aquí, después que se puso abajo, si aquí es HKL, este debe ser el ángulo de incidencia, porque el ángulo de incidencia, ya dijimos que es el ángulo que está acá, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, este es el ángulo con el cual incide la radiación. Ese ángulo debe ser igual, por geometría, igual a este que está aquí. Entonces, ese es teta. ¿Ok? Ahí entonces está teta, el ángulo de incidencia. Muy bien. Ya sabemos H. Pero yo necesito que del lado de acá, de aquí a aquí, vamos a pintar eso de color, no sé, cualquier color verde, abajo, que de aquí a aquí sea, para que salga en fase, de aquí a aquí, sea la mitad de una longitud de onda. Eso es lo que necesito. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo por simetría también. Del otro lado, yo quiero que de aquí, del lado de acá, el camino el camino que va a describir de la línea verde, a poner un poquito más grueso. Sí, acá. El camino verde sea exactamente una longitud de onda para que sean en fase del lado de acá. Eso es lo que se necesita. Y lo mismo pasa si amplío hacia allá abajo. Si lo amplío hacia allá abajo, de aquí a acá, la misma situación. Vamos a ponerle ahora otro color, que no sea verde, vamos a poner este tipo de verde más claro. Igualmente de aquí a acá, también debería ser un número entero de longitudes de onda. O sea, que sea un camino que cuando la onda regrese allá, mantenga la fase del frente de onda. O sea, aquí está el frente de onda y que los frentes de onda serían con la parte amarilla.
y que mantengan la fase para que el otro lado, de posterior a la difracción, sea constructiva. Así que se puede hacer lo siguiente. Aquí sería una longitud de onda y aquí sería dos longitudes de onda. O sea, que se pudiera generalizar. Yo puedo decir entonces de manera general que, sí, porque aquí puedo hacer también dos planos. Vamos a agarrar el primerito. Agarrar el primerito. No sé si aquí serían 2 veces 2D. Muy bien. Vamos a hacerlo para el primer caso. Para el primer caso sería, vamos a agarrar la función trigonométrica seno del ángulo. Seno del ángulo. Voy a poner ahí seno del ángulo. Es igual a, al lado enfrente, aquí sería, bueno, vamos a poner un lambda porque no, vamos a poner una lambda. Bueno, puede ser cualquier, vamos a poner n lambda. N lambda. Vamos a ponerlo así. Cualquier número de longitudes de onda. De manera que ya cuando llega acá, se mantenga fijo. Así que puede ser más de una. Muy bien. Entonces eso dividido, porque se lo enfrente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia entre los planos. Vamos a rectificar si no me equivoqué en algo. Vamos a ver. Sería de HKL, HKL. Muy bien. Ok. Espera, si no me he equivocado en algo. Ajá, muy bien. No, perdón, aquí es medio, disculpen. Aquí es la mitad, de aquí es una mitad de longitud de onda. Mitad. Aquí es entre 2. Vamos a poner, sí, abajo es 2. 2. Sí, porque de aquí a aquí, se supone que de aquí a aquí sea una lambda o un número entero de longitudes de onda, de aquí a acá. Así que de aquí a aquí va a ser la mitad. Por eso pongo la mitad de esta. Muy bien. Ahora sí. Entonces vamos a despejar aquí para buscar la relación entre la distancia entre planos y el ángulo de incidencia. Entonces vamos a despejar esto aquí. Sería entonces, vamos a despejar para, bueno, no sé cómo se llama fácil. Vamos a poner bueno, podemos dejarlo así también. Esto será la ley de Bragg ya. ¿Cómo sería más conveniente para que nos sea más sencillo? En donde n, a ver ese detalle, n es igual a cualquier número entero. Poner un número entero. Vamos a poner esto que está aquí. Cerrar un cuadrito. Y bien, y acá también. Y por comodidad se puede tomar ahí 1, para que sea más sencillo los cálculos. Déjame rectificar. Y aquí, un número entero, de aquí a aquí sería la mitad del número entero de ondas. Aquí está muy bien. Entonces seno es igual a el lado opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces ahí estamos. Entonces con esta información ya yo puedo saber, si supiera el ángulo de incidencia de los rayos X, la longitud de la onda incidente, y vos los busco, claro, evidentemente busco, eso se da para los puntos constructivos, puedo saber la distancia entre los planos. O sea, esto sería prácticamente la ley de Bragg. Y tengo la opción de tomar el primer modo, que sea 1. ¿Ok? Vamos, pasemos al siguiente. Entonces, esta es la forma experimental que el cual se realiza. Aquí está la incidencia de rayos X, vamos a ponerlo aquí. Aquí inciden los rayos X sobre una muestra. La muestra se pulveriza para hacer más al azar el asunto de las difracciones. Así se hace más homogénea, por decirlo así, o a la hora para que no haya planos favorecidos, para que estén todos los planos posibles. Y entonces acá está el contador o el medidor de radiación X, pues un contador de radiación y mientras más intensa la radiación, quiere decir que se le dicen picos de máxima intensidad. Eso quiere decir que en esos lugares se está dando la difracción constructiva, o sea, la interferencia constructiva, que sería la difracción notable. ¿Ok? Esta se llama difractómetro. Entonces aquí se van viendo los ángulos. En este caso, creo que los dos se pueden ir girando. Los dos se pueden girar. Lo ponen en amarillo.
Entonces gira para acá. Y este también gira para acá, buscando los valores de máxima intensidad. Y ahí se genera entonces un espectro un espectro de rayos X, un espectro de difracción de rayos X. Es lo que se genera ahí. Entonces, claro, con esa información se tiene que ir algo a la ley de Bragg, que es justamente lo que acabamos de ver, mezclándolo con la información que tuvimos de la relación entre el parámetro de red y la distancia entre planos. Bien. ¿Okay? Entonces, bien. ¿Cómo aparecen los planos cristolográficos en función del ángulo? Lo primero sería mezclar lo que hemos estado haciendo ya. Ya sabemos entonces lo anterior que era, vamos a ver, esto que está aquí. Ya tenemos esta relación, vamos a copiarlo y traerlo para acá. A pegarlo aquí. Tenemos esta información ya. También tenemos lo de la ley de Bragg que acabamos de ver, que es esto que está aquí. Podemos coger el modo 1 para simplificar las cosas. Y vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar el modo 1. Vamos a hacer n igual 1. Que es la forma más sencilla. Y entonces voy a sustituir, bueno, la D la podemos meter aquí directamente, la D. Vamos a meter aquí directamente, entonces estaría todos los parámetros referentes al asunto de la parte experimental. Sería entonces, vamos a agarrar una forma más fácil, sería, bueno, vamos a pasar para acá, D, sería D sobre HKL es igual a, del otro lado, lambda sobre 2, lambda sobre 2, sobre 2. Claro, abajo es seno. Espérate, ¿cómo sería? 1 sobre el seno del ángulo, 1 sobre el seno del ángulo, sobre el seno de teta. No creo que sea tan necesario así. Siento que lo meta directamente, todo lo que es constante para acá, que los índices de Miller y el ángulo, una relación entre. Mejor no, así no me conviene. Amarrar esta misma que está aquí. Y nada más reemplazo D queda para arriba. Así que aquí sería. Espera una cosa, un segundo. No hay ningún detalle aquí. Un error. Ley de Bragg. Sí. Está bien. Eso es así mismo. Está bien, listo. Vamos a continuar. Bien, aquí va a meter D directamente. Vamos a quitar esto que está aquí, y aquí metemos D. Claro, D va a quedar hacia arriba, porque cuando queda abajo, entonces abajo queda bien. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a quitar la D de ahí. Entonces abajo quedaría A, parámetro de red, igual a. Aquí ponemos entonces la raíz cuadrada de HKL. H cuadrado más K cuadrado más L cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Pero aquí hay una relación de proporcionalidad. A medida que voy aumentando el ángulo, los planos van apareciendo. Cuando voy aumentando el ángulo, los planos tienen que aumentar porque estos son constantes. Porque también puede decir lo mismo si pongo, por ejemplo, esto del lado de acá y digo que del lado de acá es igual a todo esto que está aquí sería 2a seno de teta. Esa voy a quitar eso. Listo. 2a seno de teta lambda. Ahora sí.
Bien. Ah, no, disculpen, lambda queda abajo. Lambda queda abajo. Aquí queda lambda. O sea, hay una relación de proporcionalidad aquí. A medida que va aumentando el ángulo, a medida que el ángulo aumenta, aumenta la suma de cuadrados, o sea, aumentan la suma del cuadrado raíz de esta situación. Y evidentemente hay que tener claro, por ejemplo, que yo puedo elevar todo esto al cuadrado de los dos lados y generar lo siguiente. Yo podría hacer también que sea, por ejemplo, h al cuadrado más k al cuadrado más l cuadrado. Y sería 4 al cuadrado entre lambda cuadrado. Y habría una relación de proporcionalidad ahí. ¿Qué quiero decir ahí? Bueno, simplemente del hecho de que, por ejemplo, bueno, aquí esto queda aquí. Seno al cuadrado de teta. O sea que cuando aumenta, el ángulo va aumentando, aumenta la suma de ellos. O sea que pareciera que los planos tienen algún orden para salir. Ellos tienen un orden para salir, eso es lo que se está mostrando en la fórmula. Cuando relaciono la expresión que mantiene el vínculo entre la distancia de plano, el parámetro de red y la ley de Bragg. Caso 1 en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los mezclo, desapareciendo, o sea, despejando pues, para la distancia entre planos, se ve que esa relación, primero que todo, si voy a quedar al revés ahí, queda abajo. Muy bien. Entonces, lo que pasa aquí es que, lo que se está mostrando aquí, es que a medida que aumento el ángulo, porque esta máquina va girando, esta máquina que está aquí, el ángulo va aumentando. Pues esta puede ser fija. Vamos a suponer que está fija el emisor de rayos X y aumenta el ángulo porque es el ángulo que está acá. El ángulo aumenta, entonces los planos van apareciendo en orden. Debido a esta relación matemática que está aquí, que voy a poner aquí. Me parece que los planos voy a poner aquí, los planos aparecen en orden. Los planos cristalográficos van apareciendo en un orden al ir aumentando el ángulo. Al ir aumentando el ángulo en el detector. Por ejemplo, en el detector, pues. Vamos a suponer que el caso que nomás se mueve el detector. Eso es lo que está mostrando esa expresión. Eso es lo que está mostrando. Que pareciera que hubo una relación entre los planos cristalográficos que van apareciendo, los planos cristalográficos, vamos a poner aquí mayúscula. Los planos cristalográficos van apareciendo en un orden al ir aumentando el ángulo detector. Eso es lo que se quiere decir aquí, en esta relación. Entonces, este es el orden que se está mencionando. Va aumentando así. Parece que tiene un orden específico para aparecer. Esto tiene la relación. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aquí acabo de poner lo siguiente. Estos son los índices Miller. Aquí pongo la suma de los cuadrados de cada uno y va dando 1, según este orden, 1, 2, 3, 4. Y justamente lo que se está viendo acá. Porque si el ángulo aumenta, el seno cuadrado también aumenta. Y ahora que es cuadrado, va a seguir siendo positivo. Claro, pero él va a ser como una... Él va a ser como como se rectifica un diodo, rectifica una señal, un puente de diodo rectifica una señal, como unos rizos, haciendo un rizo, pero de lo que el rizo crece hasta que baja, ya creo que se ha cubierto 180 grados. Así que 180 grados, perdón, 90 grados, 90 grados, de 0 a 90 grados esto tiene que haber aumentado. Así que se ve el aumento. Ok, entonces esto que está aquí refleja lo que está aquí en esta columna que está aquí, la segunda columna a mano derecha, refleja lo que está del lado de acá. Pero ¿qué pasa? Hay una situación experimental. Si la estructura cristalina es de forma, geometría, cúbico central en el cuerpo, solamente se ven picos en el espectro de difracción cuando la suma de estos los tres índices de Miller, es par. Si la suma es impar, no se ven picos, o sea, hay interferencia destructiva.
Aquí se ve la interferencia constructiva. Solamente la suma de los índices de Miller. Ahora, para el caso, si la estructura cumple, que es FCC, o sea, cúbica centrada en las caras, entonces ahora hay otra situación experimental. Alberto, son datos experimentales, lo que estoy diciendo aquí. Hubo una consecuencia, una información empírica. Bueno, comprobada, pero es una información, pues, que no lo puedo demostrar matemáticamente sin la parte experimental. Bien, entonces aquí dice que si todos son pares o impares los índices de Miller, entonces ahí aparecen picos. O sea que es la interferencia, después la difracción es constructiva. Pero si todos son tan mixtos, pues, unos pares, otros impares, entonces no se aprecia interferencia constructiva. Entonces es lo que muestro aquí. Por ejemplo, FCC. ¿Cuándo va a ser? Cuando FCC, cuando todos son pares o impares que se ve algo. Aquí, unos pares, mixto, no se ve nada. Ahora aquí, todos son impares. Aquí, todos son pares. Muy bien. Ahora mixto, no se ve nada, ¿vale? Como está aquí. Aquí todos son pares, muy bien se ve. Aquí mixto y mixto. Quiere decir que si la estructura es FCC, primero aparece en orden. Primero esta. Vamos a poner eso en otro color. Si la estructura es FCC, primero aparece en este orden que está así, ¿ve? En este orden que van apareciendo los picos. Si la estructura es BCC, ya dijimos que la suma tiene que ser un número par para que se aprecie. Bueno, esto da impar, ¿no? Esto da par, sí. Esto da impar, ¿no? Esto da par, sí. Por eso se está viendo aquí que esta suma da par, esta suma da par, esta suma da par. Entonces, ahora el orden que ellos van apareciendo, vamos a poner otro color aquí. Este es el orden que aparece la BCC. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se quiere hacer. De manera que, viendo un espectro de difracción de rayos X, con la información del ángulo, la longitud de onda, de incidencia, yo puedo saber, longitud de incidencia, yo puedo saber qué tipo de estructura es. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Aquí, este que está aquí. Ok, yo no sé si este espectro es FC o FCC, pero tengo la información de la longitud de onda. La longitud, vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues este porque aquí no se ve. Y la longitud de onda es igual a 0.15, bueno, 15.4 nanómetros. Pero estamos hablando, para que se sepa, de un blanco de cobre. El blanco, pues, en el aparato de emisión de rayos X que le dije antes. Vamos a poner blanco de cobre. Blanco, recuerden que los electrones pegan ahí y se hace en el frenado ese entonces que se genera la onda electromagnética. Vamos a poner aquí rojo. Muy bien. Ok. Entonces, claro, aquí está la longitud de onda. ¿Cómo hago para saber si este que está aquí es FC o FCC o BCC? Aquí se me fue una S de más. Bueno, lo más sencillo sería, vamos a suponer que es FCC, pero antes de eso hay que hacer un cálculo previo. Vamos a agarrar esta fórmula que está aquí y vamos a hacerlo para dos ángulos y dos planos. ¿Ok? Bueno, creo que sería más sencilla. Bueno, esta que está aquí está perfecta. Vamos a copiarla y vamos a llevarla acá. Muy bien. Aquí. Vamos a hacer primero eso. Esto que está aquí, para un ángulo 1, me dice ángulo 1, teta 1, entonces serán, para tal ángulo, tales índices. Entonces vamos a decirle ahí, teta 1. Tengo que hacer esa aclaración también, porque si no, no se comprende qué es lo que estoy diciendo. Teta 1, por ejemplo. Y aquí HK1 para el primer plano que se aprecia. H1, HK2, digo K2, disculpen. Disculpen, K1 y aquí L1. L1. Muy bien. Claro, no recalqué eso. Ya le mencioné antes, por ejemplo, que el asunto de 2 teta es la forma que se gira
por el problema que aquí se van girando los ángulos, se va moviendo el aparato y cuánto registra el detector. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí viene que aquí 2 tetas, aquí, porque si por ejemplo yo observo, porque el ángulo que se está registrando, el aparato registra el siguiente ángulo, el aparato registra el ángulo de aquí a aquí, el aparato registra el ángulo que sería, a ponerlo rojo, el ángulo de aquí a aquí. Eso es lo que registra el ángulo. Pero si de aquí a aquí es teta, quiere decir que esto sería 2 tetas. Quiere decir que ahí lo que se está registrando es 2 tetas. Ahí eso es lo que es simplemente 2 tetas. Eso es lo que se está viendo ahí. Porque se puede dejar fijo el emisor de rayos X y se gira el sensor, pues, el contador, se va girando. Pero entonces, para el diagrama de ley de Bragg es como el equivalente a 2 veces esta teta que está aquí, a este ángulo que está aquí. Esa es la razón por la cual en el espectro se ve eso. Esa es la razón por la cual en el espectro se está viendo aquí 2 tetas, no 1 teta, sino 2 tetas. ¿Sí? Eso por un lado. Así que, a medida que se está abriendo así, aparece aquí, en este ángulo aparece un plano, en el cual interfiere bien y se da la superposición constructiva. Aquí continúa, todo lo que está abajo es interferencia destructiva, no se suma nada, las ondas se suman mal. Y aquí, cuando llega a este otro ángulo, en este ángulo que está aquí marcado, entonces ese otro ángulo y otro plano. Cuando sigue avanzando el ángulo, interferencia destructiva. Cuando llega o consigue aquí, este es un plano en el cual, o sea, tiene que ser un plano para que tenga sentido la interferencia. No puede serlo en situaciones antisimétricas, en una situación simétrica. Así, en que un plano, cuando está en este ángulo, entonces en este ángulo en particular es que sale la interferencia constructiva. Y así. O sea, todo lo que está por acá abajito son interferencias destructivas. Y con los picos son donde sale la interferencia constructiva y concuerda con un plano. Y si en el caso tal fuera FCC, si es FCC, si es FCC, primero sería el plano 111, después el plano 200, después el plano 222. Si fuera FCC y así sucesivamente. Si fuera BCC, primero fuera el plano 110, después el plano 200 y así, ese es el orden. Entonces, claro, para poder entender eso hay que hacer una mezcla de estas ecuaciones. Esta ecuación que está aquí, que es la mezcla de Bragg, la de Bragg y la relación entre el parámetro de red y la distancia entre planos, va a ser necesario entonces primero que esta se refiera a un pico y a otra para otro pico. Digo 1 pico 2. O sea, aquí le cambiamos esto que está aquí. Aquí sería el índice Miller, que se refiere al segundo plano que está generando la interferencia, la superposición constructiva, y aquí el otro ángulo. Claro, evidentemente el parámetro de red es fijo porque se trata de una sustancia. Longitud de onda fijo, que ya la tenemos allá, porque la parte de rayos X se colimó, o sea, como sea, para que salga un solo valor de rayos X. Entonces, claro, yo puedo hacer una relación matemática aquí, yo pudiera dividir uno sobre el otro. Yo puedo dividir este sobre este y ver si tiene sentido eso. Bueno, vamos a hacer la división. Cuando veo la división, veo lo siguiente. Vamos a hacer toda la ecuación esta que está aquí. Nos tocará hacerla acá abajo. Donde será, bueno, vamos a ponerlo así. Sería, tomamos el trabajo de escribir todo eso. No, mejor ese no. Este que está aquí. H 2, 2. No, 1, el que está arriba, 1. Más K 2, 1 más. Ay, ya me equivoqué. Esto quedó mal. Me equivoqué. Muy bien, ahora sí. Sería H al cuadrado 1 más H K al cuadrado, el índice de 1 en plano 1, más L al cuadrado, plano 1. Entonces, abajo sería lo mismo, solo que 2. La misma cosa, solo que 2. Sería H al cuadrado del índice Miller de plano 2 más K al cuadrado del índice 1 más
Disculpen, aquí 1 no, aquí es 2. 2. Que sería L al cuadrado 2 igual a. Ahora, claro, aquí se va a cancelar el 4 y 4 al cuadrado y lambda al cuadrado se cancelan porque son constantes. Así que aquí va a quedar del lado de acá. Pero podemos hacer una cosa, podemos poner esto a un solo cuadrado. Vamos a poner un solo cuadrado porque sea más sencillo. Vamos a poner un solo cuadrado para no estar elevando al cuadrado dos veces la misma cosa. Entonces sería seno. No, bueno, seno de teta 1. Seno de teta 1 sobre seno de teta 2, seno de teta 2. Y vamos a utilizar eso de fórmula. Seno de teta 2. Y bien. Teta 2. Y todo eso al cuadrado. Ok, esta es la fórmula. Lo que hicimos fue dividir uno sobre la otra y conseguimos esa fórmula que está aquí. Vamos a poner esto que está aquí. Y aquí fue la división. A mencionarlo así, se dividió estas dos y se generó eso que está ahí. Muy bien, eso fue lo que se consiguió. Con eso que está aquí puedo saber si la estructura, solamente viendo el espectro, si es FCC o BCC. ¿Ok? ¿Cómo sería? Bueno, simplemente vamos a hacer la siguiente demostración. Vamos a cortar lo que es la información teórica y vamos a verlo aquí. Bien, regresamos al espectro. Vamos a agarrar el primero. Si vamos a suponer que es FCC, vamos a suponer que aquí su posición que es FCC. Aquí hacemos lo mismo. Copiar. Y aquí su posición que es BCC. Ubico centrado en el cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a poner uno para acá y uno para acá. Y separamos esto nuevo. Para el plano, para el tipo de sustancia, que esto debe ser una igualdad. Si no, está equivocado. Vamos a suponer que FCC. Para FCC, aquí vimos, FCC primero es el plano. Voy a escribirlo para acá para que no se me olvide. Bueno, 111, 200. 111 y 200. 111 y aquí 200. Si es estos son los planos, el primer plano que aparece y después el segundo, que es este que está aquí. Lo dice mire para esos planos, es lo que dice aquí. CFC 111 y después 200. Muy bien. Entonces aquí dice que los ángulos son, primero es 338. Digo 31.6 y después 44.9. Aquí sería primer ángulo, teta 1, correspondiente con ese que está aquí, si es que está bien. Entonces teta 1 sería 38.6 grados. Ahí está en grados sexagesimales. No, disculpen, tiene que ser la mitad, porque ahí, eso está, aquí abajo dice teta media. Aquí en el espectro, aquí está la mitad, o sea, el ángulo que está aquí, si quiero saber teta, este ángulo lo divido entre 2. O sea, teta 1 sería 38.6 grados entre 2. ¿Ok? Primero vamos a dividir primero eso. Muy bien. Bueno, vamos a dividir eso rápido una vez, para tenerlo de una vez. O sea, 38.6 entre 2 es igual a 19.3 grados. Muy bien. Lo mismo sería para el lado de acá. Vamos a copiar y pegar. Hacerlo más rápido. Entonces, habría como una correspondencia. Para este plano tiene que salir este ángulo si es FCC. Y este que está aquí si es el segundo plano, el segundo ángulo. Ahora vamos a cambiarlo. Claro, si es el ángulo 2, aquí dice que si el ángulo 2, aquí debe ser 44.9. Entonces, por ende, aquí sería 44.9
0.9 entre 2 es igual a 22.45 grados. Entonces vamos a introducir eso en la fórmula esta que está acá. Voy a pegar aquí. A ver si cabe todo ahí. Y hacemos el cálculo. Vamos a reemplazar, quitarle esto. Vamos a cerrar esto porque si no... no se aprecia muy bien. Muy bien. Listo. Bien. Entonces vamos a reemplazar aquí. Plano 1 sería 1, 1, 1. Y sería 1 cuadrado es 1. 1 cuadrado es 1. Y 1 cuadrado es 1. Y el seno de arriba, el ángulo aquí sería 19.3. 19.3 grados. Abajo, el plano 2 sería 2 por 2, 4. 0 al cuadrado es 0. Y 0 al cuadrado es 0. Y aquí sería, a veces se cumple la igualdad esa. Y el ángulo 2 sería 22.45 grados al cuadrado. Confirmar. 1 aquí sería 3 y aquí sería 4. 3 cuartos. 0.75 sería 3 entre 4, 0.75. Muy bien. Como tiene que ser. Entonces aquí sería 0.75 de este lado. Vamos a ver del otro lado qué sale. Hacemos grados hexadecimales, sería seno de 19.3 es igual a esto, muy bien. Ahora seno de 22.45 al cuadrado. Así que dividimos uno sobre el otro, esto entre esto, y lo leemos al cuadrado. Ajá, muy bien, da 0.749, casi es eso. Claro, con la aproximación se puede ir pareciendo, muy bien. Hasta ahí tiene sentido que sea estructura FCC. Vamos a ver si es estructura BCC. Hacemos lo mismo. Todo lo que está aquí lo copiamos y los adaptamos a la situación que si fuera BCC. Para el caso de BCC, primero que todo, bueno, los ángulos son los mismos. En los dos primeros planos sería 1, 1, 0. Primer plano si fuera BCC, fuera 1, 1, 0. Y después el plano 2. Acuérdense que el corchete, la llave es para familia plano. Era 1, 1, 0 y 2, 0, 0. Vamos a ver si es cierto acá. Entonces aquí sería 1, 1, 0. Muy bien. Aquí 0. Y aquí 2, bueno, también sería 2, 0, 0. Qué extraño. Ah, bueno, ellos concuerdan en eso. Sí, que la segundo par y la segunda no par. Muy bien, está bien. Ahí concuerdan en eso, no hay problema. Entonces abajo no hay que modificar esto. Pero arriba sí. Porque ahora aquí va a ser 0, ¿eh? Aquí va a ser 0. Y son los mismos ángulos. Eso van a aparecer en el segundo plano. Pero en el primer plano, la única diferencia es que va a ser 0. Aquí dice Miller, pues. Y entonces aquí, claro, evidentemente se trata del mismo espectro. Así que ahora aquí, evidentemente, de lado acá va a dar otra cosa. Claro, entonces ahí va a ser 2 sobre 4, 0.5. 2 sobre 4, 0.5. Así que, evidentemente, en este caso, el espectro es FCC. Vamos a ponerlo así en verde, bien grueso. Entonces, es FCC. Espérense. El espectro es aquí, es FCC. Muy bien. Ahora lo mismo, si ya sabemos entonces que es FCC. Ok, entonces, ya para terminar, a ver, este otro espectro que está aquí. Vamos a averiguar si es FCC o hace exactamente lo mismo que hice en el otro caso. Recuerden que aquí sería, cuando estamos moviendo el brazo del medidor, del contador de radiación, eso es con un ángulo 2 tetas. Y aquí están los valores que registra. Todo lo que está en líneas por acá abajo, la señal por acá abajo es que es destructiva.
interferencia destructiva en la diferenciación. Aquí los picos son, bueno, la diferencia es constructiva. ¿Ok? Hagamos los dos primeros picos y podemos averiguar si es esto que está aquí. Entonces, acá haríamos prácticamente lo mismo. Tomaríamos, amarrar todo lo que está ahí. Bueno, a ver si lo podemos copiar todo, para hacerlo todo más rápido y editarlo directamente allá. Yo creo que se puede. Vamos a copiar, para no copiar todo de cero. Listo, pero vamos a esto dejarlo. Muy bien, vamos a adaptarlo así con la situación acá. Ya, aquí está igualito, pero vamos a borrar los ángulos, porque vamos a hacer otros ángulos, para ir empezando, para no mezclar nada, por cualquier confusión. Y los planos deben ser los mismos, porque me voy a hacer la misma suposición. Aquí, entonces aquí la diferencia son los ángulos. Miren que lo realmente notable ahí son los ángulos. Y los planos son los mismos. Porque si se supone, pues, entonces del lado de acá es que está el asunto. Vamos a ver qué sale del lado de acá. Acá se supone que son los FCC, los mismos planos. Y lo notable está en los ángulos. La diferencia notable está en los ángulos, en los cuales se registra en el contador los picos máximos de radiación constructiva o de interferencia constructiva de los rayos X de salida. Entonces, vamos a ver qué tal sale este espectro. Bien, vamos a regresar al espectro, estamos bien. Hacemos el espectro, entonces aquí sería, el primer ángulo es 40, ese es el primer ángulo, y el segundo ángulo es 58, donde se dan las interferencias constructivas. Entonces, este debe ser, si es FCC, este debe ser plano, creo que 110, o pero 111 y aquí 200. O sea que aquí sería, disculpen, aquí sería primero el ángulo de 40 grados. Entonces aquí sería 20, porque divide entre 2, sería 20 grados. Y el segundo ángulo, aquí es 58, creo que es cuánto, 29. Creo que es 29, déjame rectificar, no sé que me equivoque, una tontería, pues sale todo mal. Entre ese 29, sí, muy bien. Y entonces aquí va a ser entonces 20 grados sobre el seno de 29 grados. O sea, seno de los ambos, pues, se divide, más de cuánto da aquí. Entonces primero calculo seno de 20 grados y después el seno de 29 grados. Después divido uno sobre el otro. Y de último le saco la raíz cuadrada. Da 0.4976. Vamos a usar un montón de números. 497692 y así se va. Ahora del lado de acá, ya no podemos oler qué es lo que está pasando aquí. Vamos a borrar esto, que esto era el caso del valor anterior. Ya entonces aquí, si es BCC la estructura cristalina, entonces el primer plano es este, el segundo. Entonces, si es el primer plano, como él lo va encontrando en orden, que va aumentando el ángulo, ya dijimos que aquí sería 40 grados, aquí sería 20 grados. Igualmente aquí era 58 grados, aquí dice 29. Y aquí entonces ya sabemos la respuesta, aquí sería 20 grados. Y aquí sería 29, ya sabemos lo que da, que lo hicimos del otro lado y sí concuerda. Aquí entonces da 0.49769 y un montón de números más. Y eso es, o sea, tiene sentido que sea de este lado, así que este que está aquí no va a ser. Así que en este caso nos referimos a que es una estructura BCC y se pudo corroborar con el espectro utilizando lo que fue la mezcla de la ley de Bragg y la relación que hay entre el parámetro de red y la distancia entre planos. Nótese que también se puede saber el asunto de los parámetros de red para estado sustancia descubierta su estructura, porque por ejemplo, para esta que está aquí, yo pudiera saber cuánto vale, ya sé que en este caso, sé que es FCC, yo pudiera saber cuánto vale el parámetro de red, porque puedo utilizar, por ejemplo, esta fórmula que está aquí, la copio, la traigo para acá,
La pego aquí y puedo saber lo siguiente, porque sé, por ejemplo, agarro el primer caso. Aquí 1, 1, 1, aquí está el parámetro de red. Sea la longitud de onda de la señal, porque aquí lo dice. En este caso el blanco es de cobre. Y tengo este valor de longitud de onda. O sea, tiene que despejar todo esto para saber simplemente cuánto vale la A. O sea, que en este caso sería, vamos a poner esta versión que está aquí. Sería entonces, para el caso de este que está aquí, aquí sería 1. El primer caso. Bueno, creo que sería más fácil poner el siguiente plano. El siguiente plano sería como más fácil, porque sería simplemente aquí 2 y el resto 0. Me queda lo mismo, pero bueno. Y 0. Aquí entonces abajo, la longitud del rayo X incidente es 0.4 nanómetros. Y el ángulo para ese plano es 22.45. 22.45 grados. ¿Ok? Vamos a correr un poquito esto, porque ya sabemos que esto que está aquí, esto pone en evidencia que no es una estructura, o sea, que no cristalizó en FCC, en BCC, perdón, no cristaliza así. Entonces aquí continúo. Voy a poner esta línea que está acá. Bien. Entonces, claro, yo puedo saber de antemano lo siguiente. Hago todos los cálculos pertinentes. Entonces te da 2. Este lado daría 2. 2 igual. Bueno, aquí sería entonces 2 multiplicado por el seno de 22.45. Muy bien. Y después eso dividido entre 0.154 nanómetros. O sea que este lado sería A por, vamos a poner A por 4.959 nanómetros a la menos 1. Nanómetros a la menos 1. Finalmente eso despejado sería simplemente, sería A igual a 2 sobre esto. O sea que sería 0.403 nanómetros. Entonces aquí está el valor del parámetro de red para esta estructura FCC. ¿Ok? Voy a poner una traza aquí. Muy bien. Ahora miren que lo mismo se puede hacer entonces, lo mismo se puede hacer aquí entonces. Voy a poner una pequeña separación para que sepa que ahí hice un cálculo para esta estructura de su parámetro de red cuánto valía. Este es el caso de acá. Y lo mismo se puede hacer entonces para la otra estructura, para la otra material, para que se vea con al cual le pertenece este espectro, pero él es BCC. Ok, entonces lo mismo que está aquí, vamos para acá un poquito esto. Muy bien. Esto lo dejamos un poquito aquí. Y prácticamente se hace lo mismo, solo que se ajusta a los parámetros de esta red, de esta estructura. Entonces, vamos acá, vamos a copiar esto. Muy bien, claro, la ecuación es esta que está aquí, ¿no? Que es la relación entre, o sea, la mezcla de la ley de Bragg y la relación entre el parámetro de red y la distancia de plano. Entonces, claro, aquí nos referimos entonces a la estructura BCC. Podemos agarrar igualmente el segundo plano que está aquí de este lado, solo que de este lado sería aquí, el seno sería 29. Aquí sería 29 grados. Vamos a estar seguros de no ser que me equivoque en algo. Sí, ahí estaría el ángulo, es la misma longitud, es el mismo aparato de rayos X. Muy bien.
Ok, entonces aquí sería, para estas condiciones, ¿a cuánto sería ahora el parámetro de red y el cálculo de ese matemático? Sería entonces 2 multiplicado por el seno de 29 grados, y después se lo divide entre la longitud de los rayos X, que es 0.154 nanómetros. Ahora va a dar, en la parte de acá, va a dar 6 puntos por 29, 6 y otros números más, pero no sé si, no quiero abusar de la precisión que no tengo. Bien, o sea, ahora eso, del lado de acá va a dar entonces, que va a ser 2 entre eso, 2 sobre eso, sería 0.317 nanómetros. Entonces, este sería el valor de parámetro de red para esta estructura BCC. Y esto sería todo.